¿Desea usted un país de calidad? Entregue calidad, exija calidad. Televisión Argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Una producción Nova Patagonia. Buenas noches, bienvenidos a Clase Ejecutiva. La depresión, la salud mental, es un tema de gran actualidad y muchos no se dan cuenta cómo prevenirla y mucho menos cómo tratarla. ¿Qué hay que hacer cuando una persona por estrés, por hechos de la vida, está por llegar a un momento de depresión? Y más aún, ¿qué hay que hacer cuando está transcurriendo por ese periodo de depresión? ¿Se puede salir de ella? A veces me da la impresión de que en la sociedad se cree que la depresión es como un túnel sin salida. Vamos a ver este tema de la mano de uno de los más grandes especialistas que contamos en nuestro país, después de los títulos de Clase Ejecutiva. Sí, señores, como les anticipé, hoy vamos a hablar de depresión y su solución, y justamente estamos en el ámbito de lo que es la educación para la salud. Lo vamos a hacer de la mano de nuestro entrevistado de hoy, el doctor Humberto Mesones. Doctor Mesones, bienvenido a Clase Ejecutiva, muchas gracias por estar con nosotros. De nada. El doctor Humberto Mesones es médico psiquiatra, experto en neurociencias, licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad Literaria de Valencia, por supuesto médico cirujano de la UBA, especialista en psiquiatría, diploma de la Escuela Oficial de Posgraduados de la Complutense de Madrid, médico especialista en psiquiatría de la UBA también, presidente de la Fundación Acta para la Salud Mental, miembro de la Comisión Ad Hoc para Psiquiatría del Consejo Nacional de Certificación de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Mesones, ¿qué es la depresión? En primer lugar, la depresión en este momento, como muchas cosas en nuestra sociedad, ha sufrido una inflación semántica, es decir, hay demasiadas cosas a las cuales se llama depresión sin precisión. La depresión para nosotros, para los especialistas, es un problema muy serio, muy frecuente. La Organización Mundial de la Salud considera en estudios epidemiológicos en todo el mundo que un 22% de la población padece depresión en algún momento. Que tenga o no tratamiento, ese es otro problema. Algo así como 1.500 millones de personas. Y uno de cada cuatro, sí. Pero para que sea depresión clínicamente diagnosticable hay que cumplir una serie de categorías diagnósticas que están ya establecidas por la clasificación internacional y que son muy precisas. Es decir, la clasificación internacional ha adoptado un criterio ateórico, se dice, es decir, no importa la doctrina psicológica, la hipótesis patológica, lo que interesa para la clasificación y para entendernos es cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Los síntomas de la depresión, bueno, el primero que describió esto fue un colega mío griego que se llamaba Hipócrates hace 2500 años, y ya describió la forma de comienzo, los síntomas prevalentes, es decir, la evolución, y muchos de los síntomas llevan, por lo tanto, nombres griegos. El más clásico es la apatía, que en griego quiere decir falta de sentimientos, es decir, es como un embotamiento, es una falta de sensibilidad a nivel emotivo. Nada importa, nada interesa, es una pérdida del entusiasmo, no vale la pena vivir. La apatía, que es el esencial, lleva de alguna manera a una desesperación, porque francamente vivir así sin motivación, sin ilusión, como dice el sapo cancionero,
la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Ahora, lo que usted me dice me lleva a pensar que tiene que ver tiene que ver el aspecto filosófico también de una persona, ¿es un aspecto químico exclusivamente? ¿Cuáles son los elementos que se conjugan para esa apatía, o que se pueden conjugar para esa apatía? Bueno, toca usted un misterio que es la antropología. La antropología es el estudio del ser humano. El ser humano no es química solamente, pero tampoco es espíritu puro. Y no se puede ser maniqueo en esto, es decir, no se puede dividir. Lo dividimos por una cuestión científica de querer estudiar un aspecto u otro, pero se da todo en una unión misteriosa de espíritu y cuerpo, o espíritu encarnado. Y claro, la depresión participa como cualquier otra cosa de la totalidad del ser humano. Es decir, si a mí me duele algo, me duele a mí, aunque lo que me duela sea una mano, no puedo separarla. Si yo sufro una pena, sufro todo entero. ¿En dónde se ubica mí mismo? Es un misterio difícil. La antropología enfoca al ser humano desde distintos puntos de vista. Hay una antropología científica, una filosófica, una social, una teológica, es decir, ¿qué es el ser humano? Es la filosófica. ¿Cómo es el ser humano? Es la científica. ¿Quién es el ser humano? Es la teológica. Y mucha gente se confunde y opina que, como decía Unamuno, opinar es estar a mitad de camino entre el conocimiento y la ignorancia. Justamente, doctor, yo creo que es importante, le hacía esa pregunta porque a mi juicio hay varios aspectos que confluyen cuando se produce una depresión y a veces se cree que es exclusivamente una cuestión química. Hablando justamente de química, querría acercarme un poquito a los últimos avances de las neurociencias. ¿Qué dicen al respecto de la depresión? Es decir, ¿cómo tratarla? Bueno, lo primero que se ha empezado a entender y a investigar es cuál es la influencia que tiene el medio ambiente, las circunstancias, los life events, las circunstancias biográficas sobre el ser humano. Son muchos los factores, dependen de la educación, dependen de la genética, dependen de un montón de cosas, pero cómo incide este fenómeno, por ejemplo, que puede producir una depresión, que puede ser la pérdida de un afecto, de un ser querido, y qué es lo que se altera, porque sí se altera lo somático, y eso es objetivable, eso se puede evidenciar con un análisis de orina, nos permite saber qué grado de depresión tiene alguien y qué es lo que está más descendido, son carencias, y por lo tanto, qué es lo que hay que corregir, digamos. ¿Es una cuestión de nutrientes, acaso, doctor? En ese aspecto parcial, sí. Sí, sí. Cuando hablamos de nutrientes, ¿a qué nos referimos exactamente? Nos referimos a unos aminoácidos esenciales que se llaman por su función neurotransmisores y que son los que garantizan el funcionamiento de todo el sistema nervioso porque son los que comunican el estímulo entre una neurona y otra. Cuando esos nutrientes, neurotransmisores, no están en los niveles necesarios, el procesamiento de la información o de la conducta o de lo que uno quiera empieza a fallar, a lentificarse en el caso de la depresión o a exagerarse patológicamente en el caso de la manía, que es la otra punta, el otro polo. Por eso se habla, en algunas personas hay lo que se llama bipolaridad, porque pasan de depresión a euforia anormal. Doctor, ¿qué tipo de prevención para la depresión existe? ¿Qué tipo de prevención, qué tipo de metodología un individuo común y corriente puede tener presente para prevenir los estados depresivos, para prevenir sobre todo un periodo de depresión? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que hay depresiones de tipo genético, es decir, heredadas, y que son estrictamente
la manifestación de una alteración funcional condicionada por algún error en el ADN, en algún fragmento de algún cromosoma. Eso es lo que se está estudiando en genética, en psiquiatría. Y esas no se pueden prevenir porque es una condición inevitable. Todavía es ciencia ficción sacar el chip equivocado y poner el correcto. Así que esas depresiones que se llaman genéricamente las endógenas, lo que tienen es tratamiento, no pueden prevenirse. Esas se pueden tratar, pero se manifiestan de repente porque vienen de fábrica, digamos. Doctor, tenemos que hacer una pausa, ¿me permite? Por supuesto. Enseguida volvemos con más depresión y eventual solución, aquí, en Clase Ejecutiva. Agrofarma, el laboratorio transnacional de origen argentino, líder en salud, performance y productividad animal. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar más de 350.000 pesos por solo 2 pesos. La industria alimentaria argentina tiene un proveedor líder, el Bahiense. Materias primas, aditivos y químicos para la industria alimentaria. www.elbahiense.com. Manténgase informado en Clase Ejecutiva Online. www.claseejecutiva.tv. Alimento para pensar. Bien, seguimos entrevistando al doctor Humberto Mellones, quien es médico psiquiatra, especialista en neurociencias, y lo estamos consultando acerca de la depresión. Nos hablaba de la depresión de origen, digamos, endógena, de origen genético, que esa es como que viene de fábrica y que se puede tratar, digamos, no se va a curar, no se cambia el chip, pero se puede tratar. Sí. Después vamos a volver al tratamiento. Ahora, ¿cuál es la otra, la que se adquiere por cuestiones culturales, coyunturales, digamos, por cuestiones externas, no endógenas? Bueno, las otras se llaman depresiones reactivas, que se manifiestan en relación con alguna causa evidenciable, concreta, circunstancia biográfica, afectiva en general, y para las cuales también tiene que haber una predisposición. No todo el mundo ante una circunstancia igual reacciona de la misma manera. Su organismo responde de una determinada manera de acuerdo al condicionamiento previo. Pero esas reactivas son las que tendremos que enfrentar alguna vez. Lo normal es que se mueran nuestros padres. Mucho más difícil y menos preparado está alguien para que se mueran nuestros hijos. Una persona grande, enferma, uno ya va de alguna manera previendo el final. Un accidente brusco, un ómnibus con chicos que van de paseo y que es atropellado por un tren, es un shock muy fuerte, muy difícil de estar preparado para eso. Y eso puede producir, eso es una causa exógena y puede producir... Produce una reacción depresiva brusca, pero es un shock, es un trauma afectivo brutal. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede desde el punto de vista químico con los neurotransmisores? ¿Qué sucede cuando se produce eso? Se produce una alteración, es un torbellino en donde se desajusta todo y en donde la gente puede terminar con secuelas que se llaman, por ejemplo, una amnesia postraumática, no acordarse de qué pasó antes del episodio, o olvidarse después, y en algunos casos pueden ser mecanismos de defensa, sistemas automáticos, es decir, salta... paracaídas, el airbag, salta la térmica, digamos, es decir, desenchufa, se desmaya la gente. Ahora, doctor, ¿cómo tratamos? Aramos dijo el mosquito, ¿cómo tratan? ¿Cómo tratar
una persona que entra en caída, digamos, anímica, entra en esta pendiente y está deprimido, ya sea por cuestiones, por una depresión reactiva o una depresión endógena. ¿Qué hay que hacer? Bueno, son dos circunstancias distintas. Sí. Es decir, lo primero es hacer el diagnóstico diferencial, saber dónde estamos parados. Es decir, en las endógenas, la anamnesis, la historia personal, clínica, nos permite saber que esto es algo que tiene antecedentes, que ya ha habido otros episodios, generalmente cíclicos, se llaman regulares, periódicos, estacionales. Ya Hipócrates dijo que eran más frecuentes en primavera o primavera y otoño. En cambio, las reactivas, en ese momento hay que tratar de protegerlo, imitando a la naturaleza que desenchufa como protección. Se puede hacer un tratamiento agudo con ansiolíticos, incluso endovenosos, para hacer una especie de cura de reposo o de desconexión química que lo proteja del impacto, para después ir facilitando la toma de conciencia y el enfrentamiento de la realidad, ¿no? Esto se complementa en una entrevista que realicé en la radio. Usted decía hasta la vitamina C es importante a veces para estos casos. ¿Cómo es el tema de las vitaminas, de los nutrientes, de los minerales, oligoelementos, nutrición, digamos, en general? Por eso le comentaba que el ser humano sigue siendo un misterio, pero está claro que el espíritu se manifiesta en el ser humano, en el cuerpo, a través del cuerpo. Y el cuerpo es una estructura complejísima. Se dice que el cerebro es la estructura más compleja del universo, es más compleja que los astros que hay en el cielo, es decir, por la cantidad matemática de neuronas y de células de la glía y de conexiones, dendritas y axones, etcétera. Y eso funciona químicamente de una manera maravillosa, pero que vamos conociendo de a poco. Cuando una reacción brusca o un estrés prolongado produce un agotamiento de estos neurotransmisores, hay que reponer lo que falta. Tradicionalmente, la medicina es una ciencia empírica que aprende de la experiencia. Tradicionalmente se han ido encontrando medicamentos que ayudan a sacar de la depresión a la gente. Después de darlos durante mucho tiempo se ha empezado a entender por qué ayudan, cómo actúan, cómo modifican el metabolismo. Lo que hay que agregar entonces a esa posibilidad son inhibidores de la recaptación o de las monoaminoxidasas. Hay que agregar el reponer las sustancias nutritivas, los aminoácidos que se han agotado. ¿Cómo se puede, por la vía de la alimentación, prevenir o tener construirse una mayor fortaleza para eventuales casos de shock o de desencadenamiento de depresiones endógenas? A través de la nutrición, llevar algún tipo de alimentación específica, especial. ¿Existe algo de eso, doctor? Me hace acordar a ese antiguo aforismo clásico de mens sana in corpore sano. Claro. Si estamos sanos, el organismo tiene sus sistemas de defensa o de recuperación funcionando bien. Si a una familia de varios hermanos se les muere la madre, la mayor parte tiene no depresión, sino pena, tristeza, llanto y se recuperan. Alguno puede deprimirse. Ese tiene que tener una predisposición, una disfunción. Ahí se trabó el mecanismo normal y eso hay que tratarlo. Consejos útiles en ese caso para el tratamiento, es decir, ¿qué hacer? No como llamar al médico. Llamar al médico, pero por ahí no todos los médicos tienen este enfoque, no todos los, yo no sé, ¿esto es pacífico? ¿Todo el mundo piensa lo mismo en su área de especialidad, doctor? Bueno, lo que pasa es que estamos recibiendo todo el tiempo y ahora cada vez con más velocidad información de los frentes distintos de investigación. Neurociencias, que usted mencionaba hace un rato,
No existía cuando yo estudié psiquiatría al principio, es decir, eran hipótesis de trabajo y eran teorías sobre la influencia de los traumas infantiles y esas cosas. ¿Y hoy, doctor, cómo es? Y hoy ya empezamos a saber cosas que provienen de la neurobiología, de la neuroendocrinología, de la neuroinmunidad, de la neurogenética, del diagnóstico por imágenes. Actualmente con las cámaras de información de tomografías por emisión de positrones, se llama el PET, se ve funcionando al cerebro. Y se ve entonces cuando uno tiene un problema matemático, qué zona se activa, y cuando tiene un problema emocional, qué zonas son las que son afectadas. Tenemos que ir a la última pausa, doctor. Después le voy a pedir consejos útiles. ¿Le parece bien? Muy bien. Vamos a una pausa y enseguida regresamos para el cierre de clase ejecutiva. En Argentina todavía queda gente buena. Electropelva, un equipo de 100 personas a su servicio. Materiales eléctricos e iluminación para hogares, industrias, construcción, comercios e infraestructura. www.electropelva.com. En Santiago del Estero, lo importante se vuelve urgente. Por eso seguimos sumando, tomando decisiones clave, construyendo un presente más confiable a cada paso. Ya promulgamos la Ley de Promoción Industrial para beneficiar en serio la inversión y el crecimiento. En Santiago ya estamos cambiando y se nota. Gobierno de Santiago del Estero, por una nueva provincia. Televisión argentina de calidad. Clase ejecutiva. El programa televisivo argentino con certificación de calidad ISO 9001-2008. Seguimos viendo depresión y solución, y con el doctor Humberto Mesones me decía el doctor, no se cura la depresión, pero sí se trata y se mantiene en niveles, digamos, aceptables, para que una vida tenga calidad, porque esto es calidad de vida también, ¿no es cierto? Consejos útiles para calidad de vida en cuanto al tema de depresión, que también inciden en el de atención, ¿no? Y el de relacionamiento con los demás. Sí, lo primero y fundamental es tener claro cuál es el problema y cómo funciona. Es decir, la depresión, como digo, es un agotamiento, no es exactamente una enfermedad, es un cansancio, es un problema nutritivo a nivel biología celular, pero nutrición. Cuando uno tiene hambre, lo que tiene que hacer es comer. Y si no, el hambre no es una enfermedad, si no, se muere. El hambre mata más gente que los accidentes de tránsito y las enfermedades de corazón todos juntos. La depresión no mata a nadie, pero la gente se mata porque vivir así no vale la pena. Entonces, si uno tiene claro que tiene la depresión endógena, tiene que saber, bueno, cuáles son los síntomas iniciales: irritabilidad, insomnio, falta de entusiasmo, síntomas iniciales cuando aparecen. Y cuando aparecen a principio de la primavera o a principio del otoño, tengo que tomar mi tónico o mis remedios, como quiera, pero en fin, tiene que acudir a solucionar el problema, a corregirlo. Cuando son reactivas, es decir, tampoco encerrarse, es decir, un shock emocional, mucha gente se mete en la caparazón, y lo que hay que hacer es abrirse a los demás, dejar de pensar en uno mismo, volcarse al grupo, es decir, y a la gente que tiene experiencia y a los que pueden ser consuelo. En medicina curamos a veces, aliviamos la mayor parte de las veces, y si no, consolamos. Hay enfermedades terminales que no tienen solución, pero sí necesitan de acompañamiento, sí necesitan de medidas que hagan que eso sea un tránsito normal, humano. Para cerrar, doctor, antes le quiero ofrecer unos regalitos, si me permite, señor director. Eurotime Outdoor Watches. Relojes deportivos con funciones adicionales para todos los deportes extremos. Agrofarma, el main sponsor de clase ejecutiva.
Doctor Mesones, la depresión es una suerte de catástrofe, pero por allí decíamos antes de entrar en cámaras que de pronto puede servir también para un momento de verdad. Los grandes momentos de verdad son momentos duros en la vida muchas veces, donde ya los espejitos, los espejismos ya no tienen más valor. Entonces uno se encuentra con la verdad. Es como pensar en un punto de fuga que describe todo el dibujo, ¿no es cierto? El momento, inclusive de nuestro velorio, que no tiene que ser catastrófico, digo, gracias a Dios y lo tenemos, de hecho, pero darse cuenta que esos son momentos de verdad. Ahí ya no cuenta más el reloj que tenemos, ni toda la careta ha caído. Y eso a veces produce depresión, pero puede ser un buen momento de recuperación. Un comentario, doctor. Es un momento de reflexión, es decir, la depresión nos deja desnudos frente a la realidad y a lo esencial. Lo demás es, como usted decía, espejitos o adornos. Un amigo mío que iba a un velorio, la casa era muy importante, había muchas cosas, y el que lo acompañaba le dice, deja mucho. Y mi amigo le dice, deja todo. Claro. Y en la depresión cae todo, salvo los valores auténticos. Es decir, en la depresión los que quedan son los amigos de verdad, los que quedan son los afectos de verdad. Todo lo demás, la pavada, la vanagloria no tiene ningún sentido y es historia de la filosofía que Kierkegaard hizo su filosofía, toda su elaboración a raíz de que tuvo una fuerte depresión y se dio cuenta de que muchas cosas no tenían importancia. Por lo cual, en estos últimos 30 segundos, usted podría decir, doctor, que puede servir, que hay un lado que puede ser positivo, la depresión también, si bien tomada. No solamente la depresión, el sufrimiento tiene un valor salvífico, dijo un filósofo polaco que estuvo contratado por el Vaticano un tiempo. Y ese valor salvífico del sufrimiento es purificación, es limpieza, es quedarnos con la verdad. La interesa y ser capaz de bancársela, en términos... a la realidad, o uno se la banca o lo aplasta. O lo aplasta. Doctor Mesones, muy agradecido por su presencia aquí. Muchas gracias por invitarme. Señores, nos escuchamos mañana a las 5 de la tarde en Radio Palermo FM 94.7 en Clase Ejecutiva Radio. Nos volvemos a ver aquí el jueves próximo a las 22:30 para darnos más alimento para pensar en Clase Ejecutiva. Thank you.